Educación Universitaria María Cano. Como primer punto, la auscultación anterior. La auscultación son las líneas y las regiones para poder identificar en la palpación la auscultación, la observación y la persecución. Primero aquí ya están marcadas las líneas. Tenemos la línea media externar que literal está a nivel del esternón. Nuestras referencias van a ser las articulaciones esternoclaviculares. Para que justo en medio del manubrio del esternón marcamos el centro, nos vamos hacia abajo hasta las apofisoides. Esa es la línea external o medio external. Las dos líneas que están a los costados son las líneas paraesternales. Como ya nos guiamos por las líneas en la articulación esternoclavicular, vamos a ir hacia abajo al mismo nivel que estaba la línea hasta las apofisizoides. Tenemos entonces línea external o medio external, líneas paraesternales. Tenemos las líneas paraesternales y posteriormente tenemos estas líneas que son las líneas medioclaviculares. Nuestra guía a hacer la mitad de la clavícula. Recuerden que yo, por ejemplo, coloqué aquí puntos de referencia que serían las articulaciones. Ahora hablaremos de la vista posterior. Cabe aclarar que la respiración no debe ser forzada, pero sí debe ser una inspiración y expiración de alto flujo. Para ello se le pedirá al paciente que respire por la boca. Además, para que haya una buena auscultación hay que realizarlo en una dirección de abajo hacia arriba, lo que ayudará a percibir con mayor facilidad los ruidos graves o de baja frecuencia que normalmente se generan en la base de los pulmones. Y por último, se debe realizar de forma simétrica, es decir, se debe valorar ambos lados. Para la auscultación se tomarán como base tres líneas imaginarias de forma vertical. La primera es la línea medio escapular, que pasa por las apófisis espinosas. Las correspondientes son las líneas medial posterior, la cual divide las escápulas en dos partes. Para las líneas imaginarias horizontales se tomarán como referencia cuatro apófisis espinosas: T1, T3, T7 y T10. Dicho esto, podemos decir que la secuencia correcta para realizar una buena auscultación es la siguiente. En el cuadrante 1 y 2 se valorará lóbulo inferior en su segmento inferior. Cuadrante 3 y 4 se valorará lóbulo inferior en el segmento lateral. Cuadrante 5 y 6 se valorará el lóbulo inferior en el segmento apical. Y por último, cuadrante 7 y 8 se valorará el lóbulo superior en el segmento apical superior. Ahora hablaremos de la vista posterior. Cabe aclarar que la respiración no debe ser forzada, pero sí debe ser una inspiración y expiración de alto flujo. Para ello se le pedirá al paciente que respire por la boca. Además, para que haya una buena auscultación hay que realizarlo en una dirección de abajo hacia arriba, lo que ayudará a percibir con mayor facilidad los ruidos graves o de baja frecuencia que normalmente se generan en la base de los pulmones. Y por último, se debe realizar de forma simétrica, es decir, se debe valorar ambos lados. Para la auscultación se tomarán como base tres líneas imaginarias de forma vertical. La primera es la línea medio escapular, que pasa por las apófisis espinosas. Las correspondientes son las líneas medial posterior, la cual divide las escápulas en dos partes. Para las líneas imaginarias horizontales se tomarán como referencia cuatro apófisis espinosas: T1, T3, T7 y T10. Dicho esto, podemos decir que la secuencia correcta para realizar una buena auscultación es la siguiente. En el cuadrante 1 y 2 se valorará lóbulo inferior en su segmento inferior. Cuadrante 3 y 4 se valorará lóbulo inferior en el segmento lateral. Cuadrante 5 y 6 se valorará el lóbulo inferior en el segmento apical. Y por último, cuadrante 7 y 8 se valorará el lóbulo superior en el segmento apical superior. En esta lateral vamos a encontrar la primera línea axilar media. Es una vertical descendente que parte del vértice de la axila. En la segunda línea axilar posterior, pues desciende en dirección vertical desde el borde inferior del muslo grande dorsal con el brazo en posición horizontal. La tercera línea axilar anterior
está bajo verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del muslo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax con el brazo horizontal. La parte anterior del tórax está limitado por ambas líneas axilares anteriores.